Gracias, Ezequiel. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y familiares, que en esta oportunidad nos conectamos para poder escuchar la palabra de Dios un domingo más, para poder recibir y también agradecer a Dios por una semana que Él nos ha guiado, nos ha acompañado y nos ha protegido, ¿verdad? Tenemos que siempre ser agradecidos a Dios por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que tienes con nosotros, Señor. Oh Dios, te bendecimos en esta oportunidad. Y Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre, y queremos en este tiempo, Señor, agradecerte por tu amor, por tu misericordia que tienes con nosotros, Padre bendito. Gracias por una semana, Señor, de tu provisión, una semana que tú nos has guardado, nos has protegido, nos has librado de muchas, Señor, circunstancias difíciles, Padre, porque sabemos que tú eres fiel, que tú, Señor, eres un Dios misericordioso, Padre bendito, por eso que te damos la gloria, por eso que te saltamos tu nombre en esta oportunidad. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor. Señor, declaramos que tu palabra no vuelva vacía, sino, Señor, haga conforme a nuestra necesidad, Señor. Tú llenes ese vacío, tú consueles, tú nos hablas, Señor. Tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Nos redargullas, Señor, en esta tarde, Señor amado, porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Gloria, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, te entregamos este tiempo, Señor, para que tú puedas glorificarte, para que tú puedas hablarnos y puedas cada día enseñarnos, Señor, tu propósito que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Gloria, Señor. Alabamos al Señor, hermanos, y que vamos a darle la gloria a Dios, ¿no? Vamos a agradecer a Dios un domingo, pues que Dios nos bendice con calorcito y vamos a agradecer a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Rápidamente, entonces quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Hoy día, pues, el último domingo del mes de septiembre. Y en el mes de septiembre decíamos que también, pues, después de muchas celebraciones, también muy importante es este mes de septiembre. ¿Por qué? Porque es el mes de la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? La Biblia, la Santa Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Así que vamos a meditar en esta tarde sobre la palabra de Dios. Vamos a invitarles al 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Gloria al Señor. Miren, hermanos, qué interesante. Miren que la palabra de Dios es útil, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender y queremos ver en esta tarde, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, qué importante es, hermanos, conocer la palabra de Dios, ¿no? Vemos acá el apóstol Pablo escribe, hermanos, estas palabras a su hijo Timoteo. ¿Y dónde estuvo Pablo? Estuvo, pues, preso en Roma. Y, hermanos, él estaba, pues, preso en Roma y estaba esperando ya que hermanos, su muerte. Él estaba condenado ya a morir. Pero en ese momento él dice que se dirige a Timoteo, le dice, pues, y le da estas recomendaciones, le hace recordar a Timoteo, ¿no? Pues él le dice que le enseña a Timoteo la procedencia y el propósito de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, le dice, ¿no?, que es el fundamento, es
Es la regla, hermanos, es la guía esencial para su vida y su ministerio que estaba empezando Timoteo. Entonces, le está haciendo recordar, le está, hermanos, pues, enseñándole para que él estaba ya no iba a morir, ya no iba a estar con él. Por eso que le estaba diciendo, haciendo recordar a Timoteo, que la palabra de Dios era su guía, era, hermanos, pues, tenía una esencia para poder dirigir y guiar su vida y ministerio. Y vamos a ver en esta tarde, pues, vamos a entender dos importantes verdades que, hermanos, va a bendecir nuestra vida a cada uno de nosotros. Vamos a recordar. Primero dice, ¿no? Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y en esta tarde nos dice a nosotros, a ti y a mí, que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios, no es inspirada por los hombres, sino por Dios. Miren lo que dice la palabra, hermanos, en segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro dice, hermanos, 1, 20 y 21. Mira, dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro va a decir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces damos fe, hermanos, y podemos reafirmar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que la Escritura tiene un origen divino. ¿Por qué? Porque procede de Dios. Usó hombres, pero hermanos, es divino y procede de Dios. El apóstol Pablo, él estando preso, hermanos, y entendiendo que estaba próximo a su muerte, dice que él no dudó ni cuestionó lo que es y será siempre la palabra de Dios. Entonces, tenemos que también nosotros tener esa misma actitud que el apóstol Pablo, hermanos, hacia la palabra de Dios. ¿No? Tenemos que también tenerlo, a veces lo tenemos muy en poco. No, el apóstol Pablo conocía y es por ello que le recomendó a Timoteo, a su hijo, ¿no? Su hijo espiritual. Hermanos, tenemos que también tener esa misma actitud. En medio de esta circunstancia, esta pandemia, hermanos, ¿no?, que estamos viviendo y las consecuencias que van a dejar, pues nosotros tenemos que entender y saber que la palabra de Dios es útil, hermanos, es inspirado por Dios y por ello que Dios nos ha dejado esto. ¿Para qué? Para nosotros fiarnos de ella, de todo nuestro corazón. Para agarrarnos, hermanos, porque encontramos muchas bendiciones en la palabra. Salomón en el libro de Proverbios dice, pues, hermanos, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mire que, hermanos, qué interesante. Tenemos que fiarnos de la palabra de Dios. Vemos que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nosotros encontramos en la palabra de Dios grandísimas y preciosas promesas para cada uno de nosotros. Nos ha dejado Dios. Por eso que el apóstol Pedro va a decir, pues, en 2 de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas y encontramos acá en la palabra de Dios. Y lo más interesante es que es inspirado por Dios. Hermanos, ¿no? Nos enseña que ahí te encontramos. Y también ahí, acá en la palabra de Dios encontramos, hermanos, el estilo de vida que Dios le agrada. A que Dios le agrada.
Por eso que Colosenses capítulo 1 dice, 1:10, para que andéis, dice, como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Dónde? A través de la palabra de Dios. En el conocimiento, ahí vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Es útil, hermanos. Entonces tenemos que saber, en primer lugar, hermanos, que pues que toda la escritura es inspirada por Dios. Y segundo, tenemos que también, hermanos, ver, ¿no? Y nos enseña el apóstol Pablo que la escritura es útil, hermanos. Qué interesante, es útil, hermanos. Pablo dice, nos enseña la utilidad de las escrituras. Y la palabra útil, hermanos, significa, dice, si queremos ir más adentro, queremos saber más, hermanos, entender más la palabra útil, significa, dice, útil, hermanos, provechosa o beneficiosa. Quiere decir, entonces, que la palabra de Dios, hermanos, es provechosa y beneficiosa para nosotros. Por ello que le animamos en esta tarde a que nos podamos leerla y pongamos en práctica, hermanos, las verdades de la palabra de Dios. Dice, y si nosotros hacemos esto, cada uno de nosotros, usted, su familia, vamos a experimentar las bondades y los beneficios que están en ella, que encontramos en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque es inspirado por Dios. Y el apóstol Pablo no le dijo a Timoteo. Y no solamente le dijo, hermano, que es inspirado por Dios y que es útil, pero ¿en qué es útil? Y el apóstol Pablo va a decir, pues, él nos enseña 4 utilidades de las Sagradas Escrituras que vamos a ver a continuación. Mire, es inspirado por Dios y es útil. Hermanos, es, pues, provechosa y beneficiosa la palabra de Dios. Qué interesante, pero útil también. ¿Útil para qué? Útil para enseñarnos. Dice, útil para enseñar. Enseñar, hermanos, significa instrucción o doctrina. Entonces la escritura, la palabra de Dios es útil porque nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? Con testimonios reales de personas que experimentaron situaciones similares o igual a nuestra vida. Ahí encontramos muchos personajes en la Biblia. No es algo ficticio, no es una fábula, no. Ahí podemos encontrar, hermanos, personajes que han vivido, que han desarrollado, han pasado momentos, como también nosotros pasamos. Pero en medio de ellos hermanos, Dios los ha bendecido, ¿no? Entonces tenemos que entender ello. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña, dice, cómo vivir antes que debe decir. Así que tenemos que entender, mira, esta palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, dice, cómo vivir, como lo hicieron más los hombres, cómo salieron de circunstancias, David, Gedeón, Moisés, hombres que también pasaron, Elías, dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero cómo salió de todo ello. Nos da testimonio, Job. Entonces, hermanos, ahí nos hace para que nos guía, nos enseña, es útil para enseñarnos. Nos enseña, dice, cómo vivir antes que debe decir. A veces hacemos más, a veces, hermanos, no somos consecuentes a lo que hacemos y decimos. Entonces, pero en la palabra de Dios, hermano, nos enseña, dice, a cómo vivir antes que lo que debo decir. Dice, ella va a dirigir nuestras vidas a tomar las mejores decisiones para diversas situaciones que podamos enfrentar cada uno de nosotros. Por eso que David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, qué interesante, hermano, es útil para enseñar. Segundo, también es útil para reprender. Mire, reprender, convencer del error y redarguir. Es lo que significa reprender. Hermanos, es útil porque nos examina
y nos corrige de nuestros errores, nos reprende. El Señor, hermanos, nuestro Dios desea, dice, que tengamos una vida correcta y dirigida por la verdad de su palabra, a través de su palabra. De esa manera vamos a disfrutar sus bendiciones, hermanos, en obediencia, como Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que útil para enseñar, útil para reprender y tercero, útil para corregir. ¿Qué significa corregir? Restaurar, dice, a un estado recto o correcto. No solo nos advierte la palabra de Dios a dejar el mal camino, sino que además nos orienta, miren hermanos, hacia el camino recto. No solamente dice, no hagas esto, no cometas eso, no, sino que nos guía, hermanos, nos corrige, nos orienta a poder dejar las cosas que son malas, que son negativas. Entonces, hermanos, dice, pues, tenemos que dejar nosotros, tenemos que permitir que la palabra de Dios nos guíe en ese camino recto y así tener una buena comunión con el Señor. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra voluntad. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Pero a través de la palabra de Dios nos va a guiar a que tengamos un comienzo y tengamos un final, con la bendición de Dios. Y tener una buena comunión, hermanos, con nuestro Dios Todopoderoso. Qué importante, qué interesante es de poder, hermanos, darle la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo va a decir también, ¿no? Es útil para poder, hermanos, para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir. Y el cuarto dice, ¿no? Que también es útil para instruirnos. Quiere decir, hermanos, pues la guía, ¿no? Quiere decir, hermanos, la guía, así como es como la guía de un padre, dice, que brinda un padre o una madre al criar un hijo de la infancia hacia la madurez. Eso es instruir. Vemos, nosotros como padres instruimos a nuestros hijos para el futuro. Desde muy pequeños lo instruimos. De diferentes maneras, para que sean profesionales. Y también la palabra de Dios es útil para instruirnos, hermanos. En otras palabras, dice que nos entrena para una vida piadosa que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nos ayuda a crecer y madurar con su palabra. Dice la palabra de Dios, pues, y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres. Vivimos en un tiempo, un mundo, hermanos, en una circunstancia que, pues, a lo malo lo dicen bueno y a lo bueno lo dicen malo. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, vamos, pues, a crecer y madurar, hermanos, en esa verdad de Dios. Y Dios siempre quiere llevarnos, hermanos, quiere experimentar con nosotros cada día, diariamente, a otro nivel del conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, obediencia y intimidad con Dios. Él quiere llevarnos a ese nivel. Y lo va a hacer a través de su palabra, porque acá encontramos. Acá, hermanos, a través de su palabra nos va a instruir para poder crecer, como lo hacían los primeros, los judíos en el Antiguo Testamento. Desde muy pequeño ellos les instruían a los padres, hermanos, en el Torá, en la palabra de Dios. Dice que les pegaba en su cuarto, en su frente, les enseñaba la palabra de Dios para que ellos puedan, hermanos, crecer conociendo la palabra de Dios. Por ello que ellos sabían, a los 12 años ellos entraban a la escuela de poder, hermanos, a seguir aprendiendo las palabras de Dios. Porque eran, hermanos, ellos les instruían. Y también, por ello que es importante hoy en día. Dios quiere llevarnos cada día, hermanos, a que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y poder tener esa intimidad con Dios. Para poder conocerlo cada día más a Dios, ¿no? Entonces es útil para ello. Hermano, dice, con su palabra, pues, Él nos enseña, nos hace conocer su propósito. Qué bueno es. Entonces tenemos que entender y saber, hermanos. Y el apóstol Pablo va a hacer recordar a su hijo Timoteo
Y también, por último, el apóstol Pablo va a decir, ¿no?, que la palabra de Dios es útil para enseñarnos. Perdón, es útil, dice que es inspirada por Dios. Segundo, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para, hermanos, instruirnos. ¿Y para qué? Todo tiene eso un propósito, no es por gusto. El apóstol Pablo va a decir, hermanos, que todo lo que nos dice, tiene un propósito de utilidad. ¿Para qué nos va a instruir? ¿Para qué nos va a corregir? Dice, hermanos, ¿para qué? Para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, hermanos, si quieres estar preparado para toda buena, si quieres, hermanos, ser, pues, agradable a Dios, caminar en ese camino, la palabra de Dios nos enseñe. Hoy necesitamos esta palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Estamos pasando por momentos difíciles, no podemos. Hay mucha soledad, hay muchos conflictos, hay muchos vacíos en nuestras vidas. La gente está desesperada, preocupada. Pero acá encontramos, hermanos, la guía. ¿Por qué? Porque no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, inspirado por Dios, que nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a instruir, hermanos. Nos va a redarguir la palabra de Dios para poder tomar la buena decisión, para poder tomar el buen camino, para poder darle la gloria y la honra a Dios. Necesitamos hoy en día. No es un libro cualquiera, sino es la palabra de Dios, hermanos. Pues tenemos que, pues, cada día, ¿no? Tenemos que cada día, hermanos, aprender. Y dice que es útil, hermanos, la palabra de Dios, ¿no? Gloria al Señor. ¿Para qué? Para estar preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados en estos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura dice que procede de Dios y es útil. ¿Qué no es? No viene de cualquier hombre, cualquier persona, de cualquier editorial, no. Dice que procede de Dios y es útil. ¿Por qué? Porque nos transforma y nos prepara, cambia nuestra mentalidad, transforma nuestra manera de pensar, hace una metamorfosis en nuestras vidas, nos cambia. Eso es la palabra de Dios, el único libro, el único, hermanos, que puede transformar, cambiar, ¿no? Otros libros te dan conocimiento, pero no te cambian, no te transforman, pero la palabra de Dios sí, porque es inspirada por Dios, hermanos. Nos transforma y nos prepara nuestras vidas, ¿para qué? Para servirle correctamente a Dios, entendiendo y viviendo las verdades, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios. ¿No? ¡Qué bendición, hermanos! Y así vamos a estar preparados, listos para poder recibir las bendiciones que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, sí que tenemos que entender. Y podemos y queremos en esta tarde decir que la Escritura, esta palabra de Dios, procede, hermanos, de Dios. Certeza, con seguridad, con convicción. Podemos decir que esto procede de Dios y es útil, hermanos, para cada área de nuestras vidas. Yo puedo decir, yo tengo lo que dice que tengo la palabra de Dios. Yo soy lo que dice que soy la palabra de Dios. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es inspirado por Dios. Así que tenemos que entender en este mes que ya está acabando, hermanos, que cada uno hemos recordado de diferentes maneras. Porque no solamente sea un recordatorio, sino pongamos en práctica esta palabra de Dios, hermanos, que procede de Dios y es útil para cada área de nuestra vida. Cualquier área de nuestra vida nos va a ayudar como padres, como estudiantes, como hijo. Cualquier faceta de nuestras vidas es útil para eso, hermanos, porque es palabra de Dios. Por eso que Hebreos capítulo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, gloria al Señor. Solamente esto puede ser, hermano, cambiar nuestra mentalidad. Cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Es la única palabra, hermano, porque es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y la única que penetra, cambia, transforma, hace esa metamorfosis en nuestra vida. Llega hasta el alma, al espíritu, hermanos, hasta lo más profundo, las coyunturas. Y hermanos, ya lo más profundo, hasta el tuétano. Eso hace la palabra de Dios. Gloria al Señor por ello. Así que, hermanos, pues en esta tarde, una vez más les hago recordar. La palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y es útil. Hermanos, ¿para qué? Es útil para enseñarnos, para reprender, para corregirnos y para instruirnos. ¿Para qué? Para, hermanos, dice pues, estar preparado. Para enteramente preparado, dice, para toda buena obra. ¿Quiere estar preparado para ser padre? ¿Quiere estar preparado para ser un buen estudiante, un buen trabajador? Pues acá está la palabra de Dios. Y quiero terminar en esta tarde diciendo, feliz día, palabra de Dios. Y que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, hermanos. Pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria al Señor. Que Dios bendiga, hermanos, y un abrazo a cada uno de ustedes. Escuchemos el consejo de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque ahí encontraré la vida eterna. Gracias. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor. Le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, en esta oportunidad por tu amor. Gracias porque, Señor, nos dejaste tu palabra. Gracias porque podemos acudir en ella, Señor. Podemos encontrar enseñanzas. Podemos, Señor, corregir nuestras vidas, nuestro caminar. Por ello que te agradezco, Padre, qué bueno eres. Esta palabra tuya, Señor, que fue inspirada por ti mismo, Padre. Usaste hombres, Señor, para, Señor, en este tiempo poder guiarnos, para poder, Señor, conducirnos. Por ello que te agradecemos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, yo te pido que, Señor, sea lámpara, sea lumbrera a nuestros caminos, en cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre bendito, y en este tiempo, en este mes que, Señor, se ha recordado, Padre, queremos cada día, Señor, que no solamente este mes, sino que siempre, Señor, esté, Señor, presente, esté, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre bendito, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Oh, gloria a ti, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino hará conforme nuestras necesidades. Padre, en esta tarde, yo te pido que tú nos corrijas, que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos instruyas para poder, Señor, ser hombres, mujeres que puedan darte la gloria a ti, Señor. Que podamos darte la gloria a ti, Padre. Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Qué bellas son. Qué bellas son palabras de vida. Sí, Señor, gracias. Qué bellas son, Señor. Ministra, Padre. En el nombre de Jesús. Ministra, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya son bellas palabras. Vida, Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Bendito eres. Gracias. Gracias por tu amor grande que tienes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Gracias por este tiempo y damos la gloria a Dios. Y hermanos, pues, que Dios me lo bendiga, nos cuide y cada día más podamos recordar, pues, que Dios tiene, hermanos, nos ama y quiere bendecir nuestras vidas. Muchas bendiciones en esta tarde. Nos vemos y que Dios los bendiga. Bendiciones.